6 ciudades mexicanas son consideradas por sus habitantes como las más inseguras del país. El 62% de la población en México señala que es inseguro vivir en la ciudad donde radica, mientras que las mujeres son las que se sienten más vulnerables. ¿Cuáles son estas ciudades con mayor percepción de inseguridad? Esta noche te lo platicamos. Como despreciables, califican los tratos que deben recibir migrantes y que presuntamente ordenó el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, como el negarles agua, de acuerdo con información del portal de noticias Houston Chronicle. El presidente de México reacciona y afirma que esta acción sería inhumana. A los 6 años, Ryan Herjack recaudó fondos para construir pozos de agua en África. Hoy, a la edad de 31 años, este joven canadiense tiene una fundación que hace la diferencia para más de 1 millón de personas que no tenían acceso a agua limpia. ¿Quieres conocer su historia y cómo cambió su vida? Más adelante la charla aquí en N+ Prime. There's a level of extreme poverty that exists in a lot of places in this world where, kids don't have water and they can't go to school because of it. People are getting sick and they can't go to work, and it affects everything at its base. Oficialmente inician las vacaciones de verano en México. Y aunque las vacaciones y unos días de descanso nos emocionan, esto puede convertirse en un dolor de cabeza si como viajeros no conocemos nuestros derechos. Sobreventa de boletos, retrasos de vuelo o hasta cancelaciones de último minuto, hablaremos del tema. No es necesario, pero nos quieren quedar un avión para Guadalajara. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es N+ Prime. Yo soy Guillermo Blanco y los invitamos desde ya que nos sigan en las redes sociales de N+ Media. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Alejandra Gallardo. Recuerden que también nos sintonizan completamente en vivo a través de ViX. Comenzamos con la información. Bueno, vamos a arrancar con este tema. El periódico Houston Chronicle publicó una investigación titulada El drama de los migrantes en la frontera de México con Texas, en la cual reveló que oficiales del Departamento de Seguridad de Texas en Estados Unidos recibieron órdenes del gobernador Greg Abbott de frenar literalmente el cruce de migrantes indocumentados por el Río Bravo. Dentro de las medidas antimigratorias estaría negarles incluso el agua, tomar agua o incluso empujarlos de regreso al río, del lado mexicano, por supuesto, sin importar si en esos grupos o en esos flujos migratorios hay niños y niñas y, por supuesto, ni considerar el calor extremo que se registra en esa zona en las últimas semanas. Al respecto, el órgano interno de control de Texas sobre el caso, la Casa Blanca, pues ya reaccionó y califica esta decisión de inhumana. Esta es información de nuestros compañeros de Univisión y de Ariel Motsazos. Según la investigación del diario, empujar a niños migrantes de regreso al Río Bravo y no darles agua a los solicitantes de asilo, sin importar el calor extremo, serían las órdenes a seguir por parte de elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Dichas medidas se habrían difundido en un correo electrónico dado a conocer por un agente que se desempeñaba como médico a finales de junio. Se refieren casos extremos como una menor desmayada debido a las altas temperaturas, un hombre con una herida en una pierna causada por alambres de púas y una mujer embarazada que quedó atrapada en dicha alambrada. Es inhumano y cruel y no podemos esperar hasta que más vidas a personas sean dañadas. Miembros de la delegación del Congreso de Texas, entre ellos el representante Joaquín Castro, calificaron la política de monstruosa e inhumana. Organizaciones civiles también se pronunciaron. Se supone que temas de migración son temas federales, pero el gobernador Abbott está haciéndose cuenta de sus propias leyes. Un vocero de la agencia estatal dijo a Univisión que no hay una directiva o política que instruya a los patrulleros a privar de agua a los migrantes o empujarlos de regreso al río. La oficina del gobernador Abbott emitió un comunicado donde niega haber dado órdenes que pongan en peligro la vida de los migrantes, pero reconoció la instalación de alambre de púas. En Washington, el tema ya se investiga. We saw those reports clearly. If they are true, it is abhorrent, it is despicable, it is dangerous, and we're talking about the bedrock values of who we are as a country. I would say, sadly, it would not be surprising from a governor who, let's not forget, on Christmas Eve, put migrant children on the street.
así los estados en Estados Unidos que criminalizan la migración. Tras la información publicada por el Houston Chronicle que documentaría los tratos inhumanos a personas migrantes, este 19 de julio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció al respecto y dijo que se trataría de una barbaridad, un extremo inhumano y además un exterminio. Señaló que en un tiempo se llegó a cazar a personas migrantes derivados de discursos de odio que se fomentó contra el migrante y que afirmó se sigue haciendo. Recordó que el gobierno de México seguirá defendiendo a las personas migrantes de cualquier tipo de maltrato. Bueno, vamos a continuar hablando de esta extraordinaria historia. Timothy Shattuck, el náufrago australiano que fue rescatado junto con su perrita Bella en aguas del Pacífico mexicano, pues aseguró que se siente bien y agradeció a las autoridades mexicanas y a las autoridades de migración haberle dado la bienvenida a territorio mexicano. Bueno, este 19 de julio, en conferencia de prensa, Timothy externó su gratitud particularmente, y pues cómo no, a Grupo Mar, dueño de esta marca Tuni, y que bueno, pues es dueña también de esta embarcación encargada de su rescate, que lo llevó finalmente con bien a tierra firme, esto en Manzanillo, Colima, al suroeste de México, junto con Bella. Bueno, pues también aseguró que México técnicamente le devolvió la vida. Y vean esto, por favor, es de verdad extraordinario. Es el momento exacto cuando Timothy Shattuck, de 54 años de edad, es rescatado tras haber permanecido 90 días a la deriva en la inmensidad del Océano Pacífico. Es un momento memorable. Vean. Hi, sir. Do you speak English? Yeah. You okay? Hi, my name is Andres. We need to know if you have any drugs or weapons on board. No, I have no drugs or weapons. Are you sure? I'm sure, yeah. You can check everything. Right? Yeah, sure. I just got fishing gear, survival gear. Hey, do you have a knife on you? Can I get it, please? No, we don't bag. Take it out, please. You just need to make sure you have no weapons or drugs on board, right? Yeah, sure. Can I take a look? Yeah, sure. I just got fishing gear. Okay, can I get your name, please? Tim Shattuck. Okay, where are you from? Oh, you're I'm recording. Oh, you're recording, okay. Where are you from? I'm from Australia. Yeah. Do you have the date of your departure? Yes. I departed Mexico on... Where from Mexico? La Paz. La Paz? Bueno, ni drogas ni armas, solo la esperanza de ser encontrado, de ser rescatado y con vida. Nuestra compañera Berta Reynoso, corresponsal de N+ en Colima, platicó en exclusiva con el dueño de Grupo Mar y el capitán del buque, María Delia, que rescató a Timothy y también a Bella. Me reportan el avistamiento de un objeto a la distancia. Ya más cerca me dicen es un yate, catamarán, pero no tiene vela. Se posan en el yate, no posaron, sino que bajaron su altitud y van viendo que no tiene vela, que tiene mucha lama, que hay peces alrededor y sale Timothy pidiendo ayuda. ¿Cómo es una seña con las manos? Señas con las manos. ¿Y la perrita qué estaba haciendo junto a él? La perrita estaba con él. Ya después Timothy nos dice pues que él ya había orado, ya había pedido al Creador que se lo llevara. Y en la mañana acaba de terminar de orar nuevamente cuando su perra empezó inquieta a ladrar y ya después él escuchó el helicóptero. Lo llevamos pues, a comer carne. Ya no quería pescado. Bueno, es que ya dijimos, bueno, este pobre hombre, aunque le comido algún pato crudo. ¿Qué es de Timothy ahora, don Antonio? Lo tenemos nosotros hospedado aquí. Entonces está bajo nuestra invitación. Somos sus anfitriones. Lo tenemos en un hotel. Bueno, aquí en N+ Media les platicamos de este caso de una maestra que fue golpeada y amenazada por los padres de un alumno y que esto fue captado por la cámara de seguridad de este centro escolar llamado Frida Kahlo, un jardín de niños. Vean el momento.
ubicado en Cotitlán Izcalli, en el Estado de México. Esta agresión, como les decía, fue grabada por las cámaras de seguridad de este lugar y ocurrió el 17 de julio. Bueno, pues los padres de este niño, Jesús N. y Laura N., quienes horas después de la agresión fueron detenidos, continúan rindiendo su declaración en el Centro de Justicia de Cotitlán Izcalli. La pareja argumentaba que su hijo había sufrido violencia en esta escuela y que presentaba incluso quemaduras. De hecho, el abuelo de este niño mostró unas fotos, ahí están, que publicó el diario mexicano El Universal, donde pues el niño muestra estas presuntas heridas en un brazo y aseguró que habrá sido la detención de la directora del kinder lo que causó pues el enojo de los padres. Bueno, y al respecto, la Fiscalía General de Justicia en el Estado de México informó que abrió 2 investigaciones. Una por las agresiones contra la maestra y la empleada de la cocina de la escuela y la otra por las presuntas agresiones contra el niño. En tanto, el abogado de la pareja dijo que fueron detenidos por cohecho, ya que intentaron sobornar con 5,000 pesos a los policías al momento de su detención. El plazo para definir su situación jurídica se vence mañana, 20 de julio, a las 3 de la tarde. En tanto, el menor se encuentra en custodia del DIF y el kinder es custodiado por policías municipales. La maestra agredida aclaró que ella no era la maestra titular del menor, quien tenía muestras de afecto, incluso es la versión de ella hacia pues su maestra, la que era su maestra. Escuchemos. Yo no era la maestra titular, ya que yo me encontraba en el área de maternal. El niño iba en kinder. Los últimos días el niño se estuvo quedando conmigo porque su maestra ya no iba y porque prácticamente el ciclo escolar ya había terminado, entonces ya iban muy poquitos niños. Entonces fue cuando se suscita esto. Yo ya llevaba muy poquitos días conviviendo con el niño. Un niño intimidado no llega y te dice, Miss, te quiero mucho, o no llega y te abraza. Él tenía muestras de afecto hacia mí, él confiaba en mí, entonces yo no entiendo esta actitud, yo no entiendo por qué los padres actuaron así. Hablemos de seguridad en México. Hay que decirlo, es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía en ese país. En junio de este año, 6 de cada 10 personas consideraron que es inseguro vivir en sus ciudades, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Más de la mitad de la población. Los lugares donde los habitantes de México se sintieron más inseguros fue en Fresnillo, en Zacatecas también la capital, Ciudad Obregón en Sonora, Ecatepec en el Estado de México, Irapuato en Guanajuato y Naucalpan también en el Estado de México. Las mujeres fueron quienes se sintieron más inseguras con un 68.6%. Bueno, ¿en qué lugares la gente se siente más insegura? El 73% asegura que es al momento de acudir y utilizar algún cajero automático de los que están ubicados ahí en la calle, en la vía pública, el 65.5% cuando utilizan el transporte público y el 54.4% simplemente cuando la gente va por la calle. Además, en 3 ciudades hubo un aumento en la percepción de inseguridad. Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, en Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Destaca esta última, donde pasó del 50.1% en 2022 al 73.4% durante este año. Bueno, la prisión preventiva oficiosa en México es un tema muy delicado, ya que de acuerdo con organizaciones viola el derecho a la presunción de inocencia. Bueno, la prisión preventiva oficiosa es la prisión en automático que se realiza por determinados delitos. Ante esto, el Pleno Regional en materia penal del Poder Judicial de México, con sede en la capital mexicana, aprobó eliminar esta medida en 18 estados de México, donde las personas privadas de su libertad podrán pedir otras medidas cautelares. Dicho órgano tomó la decisión con base en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 2 casos en los que condenó al Estado mexicano por esta figura. Esta decisión eliminará la prisión preventiva en 18 entidades. Se trata de la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, además de Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, también Nayarit y Durango, Baja California Sur, Tlaxcala y Aguascalientes. Bueno, entre las medidas cautelares que ahora se pueden solicitar son la libertad condicional, también el uso de un brazalete electrónico, prisión domiciliaria o la firma periódica, entre otras. Con esto, Amnistía Internacional pues celebra evidentemente esta determinación.
Y para darnos una idea de la situación en México y de lo que esta determinación representa, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal del INEGI, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad aún no cuentan con una sentencia. De este total, la mitad están en situación de prisión preventiva oficiosa. Más noticias aquí en N+ Prime. La línea 12 del metro de la Ciudad de México, cuya parte elevada colapsó en mayo de 2021 y que dejó 26 personas muertas y más de 100 heridas, pues va a reabrir en su totalidad la línea dorada en diciembre próximo. Así lo informó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Es importante mencionar que el sábado 15 de julio reabrieron por lo pronto 5 estaciones que componen este tramo elevado y que se suman a las 9 que ya operaban. Con esto, pues al menos alrededor de 200,000 usuarios se han visto ya beneficiados ante la reanudación parcial del servicio de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Buenas noticias. Tras el triunfo de los deportistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron hace unos días en El Salvador y República Dominicana, donde por cierto se obtuvieron 353 medallas, de las cuales 145 fueron de oro, este 19 de julio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó reconocimientos en Palacio Nacional. Durante la entrega de estos reconocimientos, los atletas mexicanos les garantizó apoyos para las siguientes justas deportivas. Yo estoy muy contento. Quiero decirles que tengo 2 razones. Una, porque los resultados fueron muy buenos para México, que es nuestro partido, el más importante. Y lo segundo, pues es que aún con las medallas en atletismo, en ciclismo, en tiro de arco, en judo, también estoy contento porque obtuvimos el primer lugar en béisbol. Medalla de oro. Y México logra su pase olímpico para París en 2024, ya que en la competencia mundial de natación 2023 que se celebra en Fukuoka, Japón, hasta el próximo 30 de julio, la pareja de Kevin Berlin y Randall Wheelers consiguieron bronce en la plataforma de 10 metros sincronizado masculino y con esto, pues su boleto de entrada para México a los Juegos Olímpicos. Se trata pues de la primera plaza directa a París 2024 conseguida por México, pues como les decía, en el Mundial de Natación 2023, que sirve de clasificatorio en clavados, natación en aguas abiertas, waterpolo y natación. No es una plaza nominal para Berlín y Wheelers, sino que es otorgada al Comité Olímpico de México, que finalmente decidirá el grupo de clavadistas que acudirán a los próximos Juegos, de acuerdo con la información proporcionada por algunos medios especializados en deportes. Más buenas noticias para México, pero en el ámbito económico. México, este país, experimenta un boom industrial y es tal que la emblemática leyenda en un producto, Made in China, podría cambiar. El reporte es de Beth Solórzano. La mayoría de los productos que consumimos y compramos tienen esta leyenda, Made in China o hecho en China, pero para el 2030 es muy probable que esto diga Made in Mexico o hecho en México, y esto tiene todo que ver con el nearshoring. Near en inglés significa cerca y se refiere al fenómeno comercial de trasladar toda su cadena de producción o parte de ella a un país cercano al destino final del producto. Estados Unidos es el destino final, porque encabeza la lista de la inversión extranjera del mundo. China había sido hasta el 2019 el principal proveedor de Estados Unidos. La crisis vino en la pandemia. El 90% de los productos que consumimos y compramos se transportan vía marítima. En este mapa, aquí está China y aquí está Estados Unidos. Los cierres de frontera provocaron que la cadena de suministros colapsara. Contenedores que tenían un costo de $2,000 ahora se vendían hasta $18,000, un costo que incluso superaba el precio de los productos que transportaban. En este contexto de hostilidad, crisis e incertidumbre económica, la ubicación de México se volvió privilegiada. Entre enero y abril del 2022, nuestro país era el segundo socio comercial de Estados Unidos. Entre importaciones y exportaciones, sumamos más de $248,000 millones, mucho dinero.
Para el 2023, esta cifra incrementó un 9.7%, posicionando a México como el primer país exportador de productos a Estados Unidos y, por tanto, su primer socio comercial. Este año, más de 400 empresas con sede en Asia moverán sus operaciones a México. Los estados más beneficiados hasta el momento son Jalisco para la tecnología y Nuevo León para la manufactura. La preocupación de México es la infraestructura. Apenas se vive el auge de este fenómeno y las naves industriales de Tijuana, Ciudad Juárez y la Ciudad de México ya están agotadas. Nuestro país necesita crecer hasta 10 veces su capacidad para poder competir a largo plazo con China. Si no, los beneficios del nearshoring serán simplemente momentáneos. Bueno, actores y actrices de Reino Unido se solidarizan con sus colegas de Hollywood. Cuando regresemos les platicamos de qué tamaño se está haciendo este movimiento, bueno, este paro generalizado en la industria del entretenimiento en Estados Unidos. No se vayan. Cientos de viajeros estuvieron varados en el aeropuerto internacional de Tijuana debido a retrasos y cancelaciones de último minuto. No nos quieren quedar un avión para Guadalajara, para Uruapan, para Morelia, para Culiacán también. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ojalá me lleve el diablo. Bueno, ya empiezan las vacaciones, pero no todos son dulces momentos y buenas noticias. En esta temporada de mucho movimiento económico, también suelen aumentar los fraudes, sobre todo en la sobreventa de boletos en aerolíneas y además de cancelaciones de vuelos. Para hablar sobre nuestros derechos como pasajeros a bordo de un avión, le damos las gracias que nos acompaña esta noche aquí en el estudio de N+ Prime a Juan Huitrón. Él es experto en Derecho Aeronáutico. Muy buenas noches, Juan. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Juan. Bueno, pues recientemente la Suprema Corte de Justicia en México emitió algunas determinaciones con respecto a los derechos de pasajeros en las aerolíneas. Correcto. Hizo un movimiento ahí, resolvió una sentencia. El tema de las aerolíneas, lo que platicábamos, la sobreventa de boletos para volar, es algo que está previsto en la Ley de Aviación Civil. Tan está previsto que la misma ley tiene supuestos de qué pasará en el momento de que se presente una sobreventa de boletos. Okay. Es decir, tú llegas a tu vuelo y te dicen, no puedes abordar, hay sobreventa. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Personal de la aerolínea va a buscar voluntarios que se ofrezcan a renunciar al abordaje de ese vuelo. A cambio de una compensación. Incentivos, exacto. Tienen ciertos incentivos para que ciertos pasajeros que ya están en el proceso de abordaje renuncien, tomen un vuelo después, unos días, unas horas, lo que le pueda ofrecer la aerolínea, ¿no? Y una vez que se liberan esas plazas en el avión, la aerolínea cómo determina quién va a ocuparlas. Lo primero que se hace es, si existen pasajeros que tengan alguna discapacidad, ellos tienen prioridad para ocupar esos asientos. Posteriormente, si hay adultos mayores, ellos serán los que van a ocupar las plazas. Posteriormente, si hay menores que pretendan viajar sin un acompañante y al final mujeres embarazadas. Entonces, esa es la manera en que se va a determinar si alguien renunció, se libraron asientos, cómo se pueden ocupar, ¿no? Si se da el caso, existe otro supuesto en el que no puedas abordar, nadie renuncia y te digan, pues no, o sea, no hay dónde todos sentarte, nos queremos ir, todos compramos para este vuelo. Exacto. ¿Qué puedes hacer tú como afectado? Tú como afectado puedes solicitar que te regresen el costo del boleto, lo que tú pagaste por el boleto, o en su caso, si se actualiza que es un vuelo de conexión y únicamente realizaste el primer trayecto pero no pudiste abordar el segundo, la parte proporcional a ese trayecto te será reembolsada. ¿Al 100%? Exacto. Además, tienes derecho a una compensación, una indemnización de al menos el 25% del costo del boleto. Ok. Son 3 supuestos. Este es el primer supuesto. El segundo supuesto es que la aerolínea te transfiere el boleto al vuelo más próximo al destino que irías y durante ese periodo, si hay que esperar en el aeropuerto, te proporcionarán alimentos, bebidas, que son las políticas de compensación, ¿no? Se actualizan. Y hoy en día lo que la Suprema Corte ha dicho sobre este supuesto es, también tienes derecho a esa indemnización de al menos el 25%. ¿Por qué? Porque se te está causando una afectación. No tomaste el vuelo, sí hay una afectación. Entonces la ley tenía una laguna en la cual no tenía previsto esa indemnización, pero hoy en día dice, pues sí, si hay una afectación, pues hay que subsanarla, ¿no? Claro. Y hay un tercer supuesto
en el que el pasajero puede escoger realizar el viaje en una fecha posterior. Digamos que no es un viaje de negocios, que no le urge llegar a la junta, ¿sabes qué? Pues a mí dame en el vuelo siguiente y me quedo un día más en esta ciudad o lo que sea, ¿no? Y además ahí también tienes derecho a una indemnización de al menos 25% del costo del boleto. A ver, Juan, a mí por el trabajo me ha tocado viajar muchísimo. Y me ha pasado todo lo que te puedas imaginar. Maletas perdidas, vuelos retrasados, pérdida de conexiones, aviones que no llegan, literal, no llega el avión, tienes que esperar 8, 9 horas a que llegue otro o el más próximo. Y a veces me he topado, y la mayoría de las veces, la aerolínea llega a un punto en el que los empleados de la aerolínea dicen en el mostrador, le dicen, eso es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Cuando nos topamos ya frente a esto, ¿a qué otras instancias, qué otros recursos o mecanismos tenemos cuando ya nos dimos cuenta que el personal de la aerolínea no nos va a resolver, si no en ese momento, por lo menos un reembolso, es decir, la reparación justamente de esta falta? ¿A qué organismos podemos acudir cuando la aerolínea, en muchos casos, ya no es la solución? Idealmente, si en el aeropuerto no te solucionan, comunicarte con en la página de internet, forzosamente las aerolíneas. A los centros de atención telefónica. Exacto. Tienen un teléfono o un correo en el cual tú te puedes dirigir. Si haces esto y no obtienes una respuesta y ya quieres una instancia, alguien a quien recurrir, existe Profeco. Y tú puedes presentar una queja y Profeco le da trámite, cita a la aerolínea. Si la aerolínea no comparece, existe una multa para la aerolínea. Entonces, ¿cita a la aerolínea? Sí. Pero en el momento no se puede resolver nada. Este es un proceso que se hace aparte. Tú vas a un módulo de Profeco, levantas una queja y se inicia un procedimiento de conciliación. Perdón que te interrumpo. Por ejemplo, los módulos de Profeco que están en las terminales aéreas, ¿es orientación nada más? Es orientación. Para iniciar ese tipo de procedimientos. Exacto. Ellos te pueden guiar y acudes a una delegación de Profeco, presentas tu queja, se da trámite. Estas quejas son conciliatorias, es decir, llamamos a las partes, al consumidor, al pasajero afectado y a la aerolínea. Si el vuelo lo compró a través de una agencia de viajes, probablemente también llamen al representante de la agencia de viajes, ¿no? Y entonces se sientan todos a conciliar. El conciliador expone, ¿sabes qué? Este pasajero, este consumidor tuvo una afectación, no pudo resolver, ¿qué le puedes ofrecer? ¿Cómo lo puedes compensar? Y se busca conciliar, que eso es lo importante. Esto es conciliación. No pueden obligar a la aerolínea. ¿Pasa frecuentemente? Quizá yo pensaría por tiempo, por disponibilidad de tiempo, hay que sentarte con la Profeco, hay que sentarte con la aerolínea. ¿Es frecuente este tipo de procedimientos? Sí, es frecuente. Legales? Yo creo que mucha gente no está familiarizada con este proceso. No obstante que la prescripción para ejercer estas acciones es de 1 año a partir de la afectación. Es decir, hoy salí a mi vuelo, hoy no me puede subir, tengo un año para ejercer la acción y buscar la conciliación. Si eventualmente la conciliación no surte efectos positivos, ya el consumidor podrá ver si ejerce por la vía judicial algún derecho que considere le corresponde. En esta temporada alta, como son las vacaciones de verano, ¿habría algunos consejos, algunos hacks ahí como para evitarnos justamente esto de no tengo asiento asignado o la maleta resulta que la tienen que bajar o me la tienen que cobrar extra? ¿Hay algunos consejos reales para tratar de evitar lo menos posible estas sorpresas ya cuando técnicamente el avión está a punto de despegar? No dejar las cosas al último, definitivamente. Bueno, es que los mexicanos somos muy malos. Totalmente. Digo, entiendo que la gente no está familiarizada muchas veces con la ley. Sin embargo, en la Ley de Aviación Civil y en el reglamento de la ley, sí existen todos estos supuestos, ¿no? Así como hay una sección que se llama Derechos y Obligaciones de los Pasajeros, ahí pueden recurrir y existen las reglas básicas del juego, ¿no? Sin embargo, los pasajeros tienen esa libertad de comunicarse con la aerolínea. ¿Y cuáles son nuestras obligaciones? Ya hablamos de los derechos, ya los mencionaste. Ciertas obligaciones como contar con la documentación necesaria, presentarse si te dicen tu vuelo internacional es 3 horas antes, preséntate 3 horas antes, ¿no? O sea, no es que la aerolínea quiera hacerte perder el tiempo, o sea, realmente son procesos. Por ejemplo, digamos que tú te presentas antes de tiempo y llegas sin tu pasaporte vigente. Si la aerolínea te transporta como pasajero, al menos ingresando a México con un pasaporte o sin documento, ya sea visa, ellos van a recibir una multa por el Instituto Nacional de Migración. Entonces existe esa responsabilidad y esa obligación de los pasajeros de tener ese cumplimiento para que la aerolínea te dé un servicio. Al final lo que hacen las aerolíneas y los pasajeros es celebrar un contrato. Yo te pago y tú a cambio me transportas del punto A al B. Bueno, y ahora sobre las tarifas, si mencionábamos ahora o Profeco, como consumidores tenemos derecho a la información clara, precisa, entendible, ¿no? Claro. Ahora comprar un boleto de internet a través de páginas
Me parece que es toda una odisea y hay que invertirle mucho tiempo para leer precisamente las letras chiquitas, porque no sabemos si tenemos un boleto asegurado, respecto a las maletas, si tenemos derecho o no a documentar una maleta, en qué turno vamos a abordar. Algunos consejos respecto a eso, por ejemplo, hablábamos del equipaje. Digo, el consejo principal es que en lugar de dar clic, clic, clic para avanzar el proceso y terminar la compra inmediata, leer, ¿no? Leer lo que estás contratando, lo que te ofrece la aerolínea. Como bien dices, hay diferentes tarifas, ¿no? Entonces, ciertas tarifas te pueden incluir seleccionar un asiento o que el asiento se te asigne, llevar ciertos kilos de equipaje, ¿no? Entonces, saber qué tarifa, no siempre la más barata incluye todo. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, conocer qué estás haciendo. Y otra sugerencia es buscar en internet las políticas de compensación de la aerolínea con la que vas a viajar. Las aerolíneas están obligadas, tanto por la Agencia Federal de Aviación Civil como la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, de publicar y renovar cada 6 meses políticas de compensación. Si no lo hacen, incurren en una multa, ¿no? Entonces, estas políticas te vienen todos los supuestos. Oye, que si pierdes el vuelo, tienes derecho a esto. Que si se retrasa 1 hora, tienes esto. 2 horas tal, 4 horas, ¿no? Entonces, esas políticas de compensación muchas veces se ignoran, están públicas, todos los pasajeros las pueden consultar y ahí vienen los derechos que vas a tener al momento. Por ejemplo, son las 10 de la noche y no va a salir el vuelo, pues muchas aerolíneas a partir de las 10 de la noche a las 6 de la mañana te dan hospedaje, justamente. O sea, están obligados a hacerlo. Sí, claro. Fíjate, eso yo no lo sabía. Eso es muy buen dato. Y no es así de vete a los Y eso hoteles. está ahí publicado, simplemente es leer y saber cuáles son nuestros derechos como Y consumidor. por ejemplo, en el hospedaje, digamos que no hay espacio en el hotel más próximo al aeropuerto. La aerolínea te debe dar transporte al hotel y del hotel de regreso al aeropuerto para que puedas tomar tu vuelo. Entonces, bueno, pues eso está bueno saberlo. Información muy importante tenerla a la mano, sobre todo en periodos vacacionales, sobre todo a quienes no están acostumbrados en viajar en aeropuertos. Por lo pronto, muchísimas gracias, Juan Huitrón, experto en Derecho Aeronáutico. Muy buenas noches. Gracias. Un gusto, Juan. Gracias, un gusto igual. Buenas noches. Bueno, seguimos con las noticias. El gobierno británico ofreció disculpas a los veteranos militares de la población LGBTQ+, que sufrieron abusos sexuales, violencia, intimidación y acoso mientras realizaban su servicio, el servicio a su país, entre 1967 y el año 2000. Esto ocurre luego de que se publicó un informe de una revisión independiente para examinar lo que vivieron estos militares durante la prohibición a la homosexualidad en las Fuerzas Armadas, que duró hasta el año, esta política increíble, hasta el año 2000. Se recibieron, escuchen esto, 1,120 casos, entre ellos 300 que fueron despedidos o licenciados por actos homosexuales o por identificarse por su orientación sexual, homosexual. Reino Unido quitó la prohibición a personas de la diversidad sexual tras un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual rechazó el argumento de que esta medida era necesaria para proteger, imagínense ustedes esto, la moral y la capacidad de combate de sus soldados. Inaudito, escuchen. The ban on LGBT people serving in our military until the year 2000 was an appalling failure of the British state, decades behind the law of this land. As today's report makes clear, in that period many endured the most horrific sexual abuse and violence, homophobic bullying and harassment, all while bravely serving this country. Today, on behalf of the British state, I apologise. And I hope all those affected will be able to feel proud parts of the veteran community that has done so much to keep our country safe. Luego de que el 18 de julio se diera a conocer que un soldado estadounidense cruzó sin autorización y deliberadamente hacia Corea del Norte en una zona que está llena de minas terrestres, cercas eléctricas y de alambres de púas, además de cámaras de vigilancia, causando por supuesto un conflicto diplomático. Hoy se reveló la identidad de este hombre. Se llama Travis King y en unos días volverá a Estados Unidos debido a varias medidas disciplinarias por mala conducta y agresión. Incluso iba a ser separado administrativamente de las filas. Por ahora, Corea del Norte no ha respondido a las solicitudes de información de su paradero. Igual se desconoce la verdadera razón por la que King haya atravesado a territorio de ese país. Además de que no hay datos que apunten a una simpatía hacia Pyongyang. Travis King pertenecía al ejército desde enero del 2021 y era explorador de caballería. It all happened pretty quickly. I probably only saw him running for like a few seconds, and that's all it would have taken to get across the border. And then
a couple of seconds after I saw him, that's when the soldiers shouted and started running after him, and then they told us to get in the building. So it was all a bit of a scramble, and it all happened very quickly. Pero ¿cómo es este lugar donde ocurrió el incidente que ahora tiene al gobierno de Estados Unidos en un dilema diplomático con Corea del Norte? Esta zona desmilitarizada en realidad es un área donde hay mucho movimiento militar de parte de las dos Coreas, pues es el punto fronterizo entre ambos países que, hay que decirlo, están en conflicto. Esta zona es una franja de 263 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho que divide a las dos naciones. Fundada en 1953 tras el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea. Se firmó en la localidad de Panmunjom, donde está el área de seguridad fronteriza, que ha sido sede de encuentros diplomáticos como el del 2018, muy recordado, cuando por primera vez un mandatario norcoreano pisaba territorio del sur. Y en ese mismo lugar, pero en 2019, Donald Trump se convirtió en el primer presidente en activo de Estados Unidos en pisar literalmente Corea del Norte cuando se reunió con el líder de ese país, Kim Jong-un, y ahí pues imágenes de ese momento que hay que decirlo, fue histórico. Las protestas de los actores en Estados Unidos siguen a pesar de la presión mediática de los grandes estudios tanto en Los Ángeles como en Nueva York. Mientras tanto, el Sindicato de Actores de Reino Unido, el Equity, informó que se solidarizará con el Sindicato de Actores de Reino Unido, por lo que marcharán en Londres el viernes 21 de julio con algunos integrantes del SAG para hacer presión en cuanto a los reclamos de mejores salarios y regulaciones a la inteligencia artificial por parte de los estudios. La protesta se realizará cerca de la BBC y en otras grandes productoras británicas. Cabe destacar que aunque algunas películas y producciones siguen en pie de rodaje, otras como Wicked y Beetlejuice han sido retrasadas. Bueno, ya que estamos en la sala de cine, este 20 de julio se dará el Barbieheimer, es decir, el estreno simultáneo en las salas de cines de dos grandes producciones cinematográficas que hasta ahora pues son las más esperadas. Por un lado, Barbie de Greta Gerwig y Oppenheimer de Chris Nolan. Pero sobre todo, esta última está causando mucho revuelo porque solamente hay 30 cines, y de verdad esto es interesante, yo no lo sabía, pero habrá que estudiarlo con detenimiento. En el mundo solamente hay 30 cines que van a poder proyectar Oppenheimer como originalmente se filmó, en IMAX, pantalla IMAX de 70 milímetros. Lamentablemente, ninguna de este tipo de pantallas, que es 6K, pues existen en México. Aunque sí, 14 pantallas IMAX en toda la República Mexicana y además la Cineteca Nacional, la que proyectará su versión de 35 milímetros, pero al momento de proyectarla en 35, yo no sabía, pues se corta buena parte de la pantalla y entonces evidentemente uno no ve la versión original del director. Oppenheimer, es que decirlo, y la verdad es que promete mucho la historia, es una biografía sobre el hombre que fue clave en la fabricación de las bombas atómicas que fueron lanzadas por Estados Unidos hacia Japón al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y pues veremos cuál genera más taquilla. Estas 14 pantallas IMAX que les decía, en México, la mayoría, si no es que todas, se encuentran en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Puedo ir a tu casa esta noche? Próximamente se estrenará Oaxaca, una promesa hecha a Puebla, un documental original de ViX que nos llevará a conocer más sobre la Guelaguetza y las diversas celebraciones oaxaqueñas que tienen como principal ingrediente la tradición de compartir. Esta es una producción de N+ Docs, disponible a partir del 22 de julio en ViX. De la danza nació el regalo más grande de nuestras comunidades, Guelaguetza. En nuestros pueblos se trabaja, pero que al mismo tiempo hay un momento en que hay que festejar, ¿no? Yo creo que Oaxaca sin fiesta no puede vivir. La palabra Guelaguetza significa ayuda recíproca en momentos importantes de la vida. Se llevan unas velas que se elaboran con cera virgen de abeja. Es increíble el espectáculo de verlas entrar. Compartimos mucho. Eso es la razón de las fiestas. Mientras nuestras tradiciones existan, el corazón del pueblo oaxaqueño seguirá latiendo.
Bellísimo Oaxaca, es espectacular. Hermoso. Es hermoso. Bueno, vamos a la parte final de NMAS Prime, pero antes, otras noticias destacadas en México y nos los informan nuestros compañeros de NMAS Local. Continuamos en N+ Prime. Uno de los recursos naturales que se encuentra en mayor riesgo por las altas temperaturas, su sobreexplotación además y la contaminación es el agua. Ryan Gerlach es uno de los activistas más importantes del mundo en cuanto al tema de limpia y saneamiento precisamente del agua. Guillermo Blanco habló sobre él y sobre los esfuerzos titánicos que se hacen para evitar que este recurso se vuelva inutilizable. There is a number for getting started this conversation. 785 million people lack access to water. That's really hard to understand when we have Instagram, artificial intelligence, all the technologies, but there's still people in this world who has no water. There's a level of extreme poverty that exists in a lot of places in this world where, kids don't have water and they can't go to school because of it. People are getting sick and they can't go to work, and it affects everything at its base. So that's one of the things Ryan's Well Foundation hopes to do, is to get more people clean water so that they can enjoy things like Instagram one day. Yeah. Exactly. Please explain me how Ryan's Well Foundation started, because it's really lovely, crazy at the same time, the way this effort started. Yeah, I was 6 in my grade 1 class. 6 years old? Yeah, I was very, very young, and I didn't really understand very much, but my school was having a fundraiser, and we were fundraising for all sorts of things that were kids our age, so it was like things like medicine and books. And my teacher said a water well would be $70, and explained that kids our age didn't have clean water, and because of it they missed school and they had to walk really far to go get it. And I counted the steps it took me to get from my classroom to the water fountain to the sink, and I counted 10 steps. One thing that we teach our kids that age is empathy. Put yourself in someone else's shoes, and I just thought it wasn't fair. So I raised my hand, I volunteered to start the project, and after a lot of chores, little fundraisers, it grew little by little till eventually we were able to do that very first well. It made a big difference, and now there's a foundation, and we've done over 1,700 water projects 26 years later. Yeah. Over 1 million people have access to water through your foundation. When you started 6 years old, $70, have you ever thought about how far you would get and how many people, we're talking about 1 million live people, change just because you have empathy and you decided to just focus on these people and trying to help someone else, which is not common in this world? Yeah, I guess, it's weird. I thought that it was just one well that would bring the world clean water. I was so young, I didn't understand the scope of the problem. Back then it was over 1 billion people that didn't have clean water. That's crazy, over 1 million people. Over 1 billion people didn't have clean water when I first started. And it was, crazy, but at the same time I was lucky because I was 6, and I just listened to my passion. And if I was, I know a lot more now about the world's water crisis and how to effectively change sustainable development and all this, but back when I was 6 I knew how I felt, and that was all that I needed. If I knew everything that I know now in my 6-year-old body, maybe I would have never started, because I would have been too intimidated and scared because I knew how difficult and complicated it would be. So sometimes we need kids with that energy and those different ideas, or else nothing changes. That water is a human right. It's a human right. But I'd also add that it's a responsibility. When we do a well, it's not something that can just last because it was put in. It takes a lot of training. It has to go to where people need it. And it's a responsibility in terms of upkeep. Like, it's not something that, can exist on itself. So whenever we do a project, we want to make sure we do over a year of planning to make sure that the community is able to take care of it, so it doesn't just last a year, it lasts a lifetime. And that's incredibly important, because when we talk about sustainable development goals, it's not just the flash in the pan, we've got to help everyone immediately, do all the money. We have to take it, make sure we do our due diligence, and make sure it affects people for a lifetime. You take it for granted until it's gone. Take it for granted. And now, as the world pushes forward and we have more and more pressing water issues in terms of how much we use and how much we waste, it will become more of an issue until we can't ignore it anymore. Education is a key word toward this situation. Education. Absolutely. Well, water by itself, it doesn't mean anything if you don't have the education, the wash training, everything that goes along with it. So when we're doing a well, we want to make sure the education goes alongside, because it goes hand in hand.
What's the next in the path for Ryan's Well Foundation? I mean, Africa, Latin America, Mexico. What's next for Ryan's Well Foundation? Right now, Ryan's Well, we have 3 big projects. We're working in 2 areas of Uganda and 1 area of Ghana. We're trying to help more people who need clean water most, and we're also trying to inspire youth all across the world. That's one of the reasons why I'm here right now in Mexico, is that, when I was a kid, I may not have ended up making a difference at all, but because I had support from peers, family, and people giving me ideas and inspiration, I was able to, grow it into a charity that's done a lot of great work. And I think when you look at Mexico and the youth here, you see potential and ideas, and to give them the inspiration that they need to, raise their hand to do something small, to take an action. You never know where that may lead. So that's one of the things I'm happy to be here in Mexico, seeing that take place. México está lleno de volcanes, pero hay uno en particular que desde el cielo pues parece casi un anillo perfecto. Es el volcán Xico, que se encuentra en el Estado de México. Esteban González de León y Ángel Navarrete nos cuentan su fascinante historia. Desde el cielo parece casi un anillo perfecto. Este es el volcán Xico, en Chalco, en el centro de México, y es conocido como el ombligo del mundo. Este es un volcán, digamos, muy único en la Ciudad de México, porque fue formado por la interacción de magma con el acuífero, con el agua subterránea, que provocó esta gran erupción, y por eso encontramos esta forma muy circular en su anillo, que está compuesto principalmente por cenizas. Para entender cómo es que el Xico tiene esta forma, primero hay que entender los volcanes en México. En el centro del país hay una red volcánica que incluye el Popocatépetl, el Chichinautzin, el Nevado de Toluca y el Teutli, entre otros. ¿Por qué están aquí y cómo se formaron? Hay 2 placas tectónicas que explican principalmente el origen en el país, la de Cocos y la de Norteamérica. La primera se hunde debajo de la segunda. Conforme desciende, incrementa la temperatura, la roca se funde y a más calor, más presión. Esto hace que el magma salga a la superficie a través de fallas. Así nacen los volcanes, pero no todos son iguales. En la Ciudad de México, alrededor de lo que era la Cuenca de México, tenemos varias agrupaciones de volcanes. En este caso, tenemos volcanes poligenéticos, como es el Popocatépetl. Tenemos también al Nevado de Toluca, que estos volcanes son grandes en sus dimensiones y que sus erupciones duran, son periodos muy largos con diferentes episodios. Y ya dentro de la ciudad y al sur de la ciudad tenemos volcanes monogenéticos, que son más pequeños en volumen, en dimensiones, y se forman generalmente por erupciones más cortas, en el sentido de que son quizás menos de 100 años o incluso pueden ser apenas unos años. Es el caso del Xico, hace 100.000 años. Cuando ni siquiera había asentamientos humanos en el Valle de México y el agua era más abundante, este volcán hizo erupción. El magma empezó a subir desde la profundidad y en su camino encontró mantos acuíferos. Cuando el magma, muy caliente, se encuentra con el agua, que es fría, es como el aceite y el agua caliente. Cuando se encuentran, hay un estallido. Este estallido lo que va a hacer es que de alguna forma pulveriza o fragmenta lo que tiene alrededor. Entonces no solo el material que ya estaba, digamos la roca, sino también puede ser el magma mismo que viene en ascenso. Entonces a medida que va como saliendo todo este material fragmentado, se acumula en los alrededores como de forma radial. Esto explica cómo es que el volcán adquiere esta forma tan especial, un anillo, casi como un ombligo. Lo único que queda de este volcán es su forma, y si algún día se reactiva, será dentro de miles de años, según geólogos como Natalia. La vida creció sobre las capas y capas de ceniza que alguna vez cayeron sobre lo que hoy es Chalco, en el Estado de México. Esta tierra, como muchas otras, rodeando los volcanes, ha resultado fértil, y de ellos son los cultivos de maíz, chile, tomate y otros vegetales en la región de Chalco. Vamos a Honduras. Ahí la presidenta Xiomara Castro planea construir una cárcel para pandilleros en el archipiélago de las Islas del Cisne, ubicada a casi 250 kilómetros de tierra firme. Esto como respuesta a la masacre ocurrida en junio pasado, vinculada a las pandillas antagónicas Mara Salvatrucha y Pandilla Barrio 18, que dejó como saldo 46 prisioneras muertas al interior de un penal. La única manera de comunicarse con las Islas del Cisne es vía satélite, aseguró el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras en una entrevista con la agencia de noticias AP. Con esto, las autoridades prevén impedir
que los líderes de las bandas sigan dirigiendo sus operaciones desde el interior de las prisiones, además de que escapar sería difícil, ya que se toma casi un día entero en llegar al archipiélago en barco. Activistas y organizaciones cuestionan la iniciativa que califican como el efecto Nayib Bukele en El Salvador, donde pues en una megacárcel catalogada como una de las más grandes de Latinoamérica, pues han sido recluidos hasta ahora 2,000 pandilleros y esa megacárcel está construida para recibir a 4,000, es decir, ya va a la mitad. No para. Por segunda noche consecutiva, Rusia lanzó ataques con misiles y drones sobre la región ucraniana de Odessa, sobre todo en las instalaciones portuarias, lo cual ha dejado 60,000 toneladas de granos y cereales destruidos destinados a la exportación, así como un almacén de armamento. 12 personas resultaron heridas durante este ataque y el gobierno ucraniano señaló que tardarán al menos un año en reparar los edificios dañados. Bueno, es importante mencionar que esto sucedía como presunta represalia del gobierno de Putin por una explosión en el puente de Crimea el lunes pasado y tras el retiro de Rusia de este acuerdo de exportación de granos. Y vean esto, 100 millones de abejas murieron en Brasil al ser envenenadas con un pesticida que es llamado fipronil, que actúa contra diversos tipos de insectos y que se ha aplicado de manera ilegal, esto es muy importante, de manera clandestina en la zona agrícola de Mato Grosso. Al menos 600 colmenas, muchas de ellas que albergan especies en peligro de extinción, sufrieron la agresión química. ¿Qué le pasó al responsable de esto? Bueno, pues el dueño de la finca fue multado con $47,000 por estos hechos. O produto não tem registro de aplicação aérea. A receita agronômica que foi apresentada para nós era para aplicação na cultura da soja e também não era para aplicação na propriedade que a gente constatou a irregularidade. Nós não fechou ainda as contas quanto de prejuízo. Eu sei que para nós retomar a atividade vai muito tempo. Talvez uns 5 anos para ter o que nós tinha já programado. Coraje, caray. Las abejas son importantísimas, importantísimas. Hay que respetarlas. En el estado de Luisiana, sureste de Estados Unidos, encontraste un hombre que pescaba en el río Cameron Parish. Se llevó una gran sorpresa. ¿Cuál fue? Observar a un hermosísimo delfín rosa. Vean eso. Son los regalos. Está de moda, por favor. Son los regalos que a lo mejor iba a ver Barbie. Es una especie única que se encuentra en peligro de extinción. Thurman, quien lleva pescando más de 20 años, aseguró que es la primera vez que ve a este tipo de delfín. Sin embargo, aseguró que entre este delfín rosa había otros nadando en esta zona. ¿Pero por qué tienen este color rosado? De acuerdo con el científico Greg Bartz, esos delfines son albinos y tienen una mutación genética que hace que su piel adquiera un tono más rosado, pero vaya, que es precioso. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.